Bueno, buen día a todos, a los que están ingresando. Gracias Liliana por sumarte al curso. La voy a presentar. Liliana es psicopedagoga de la Universidad del Salvador y licenciada en psicopedagogía. Es doctora en psicología con orientación en neurociencia cognitiva aplicada. Ex coordinadora de los equipos de psicopedagogía de los hospitales Hospital de Atención Médica Primaria, Centro de Aprendizaje del Hospital General Posadas y Hospital Garrahan. Fundadora y coordinadora de la red de psicopedagogía Garrahan Provincias, Instituciones de Salud y Educación, desde 1989 a 2015. Exdirectora y docente de cursos de posgrado de varios niveles en diferentes instituciones, como el Centro de Aprendizaje del Hospital Posadas, el Hospital Dr. Garrahan, Instituto Universitario del Hospital Italiano, Fundación Favaloro, UBA y otras. Dedicada al diagnóstico y al tratamiento psicopedagógico en el ámbito privado desde 1978, docente de la maestría en dificultades de aprendizaje de la Universidad de El Salvador desde 2014, docente de la diplomatura superior en neurocognición y aprendizaje y en el diplomado en evaluación y tratamiento neurocognitivo en adultos y niños en AIDINE y Universidad de Flores. Co-coordinadora y docente de la diplomatura diagnóstico neurocognitivo en la Universidad Católica de Cuyo, directora y docente de las diplomaturas en psicopedagogía hospitalaria en el Colegio de Psicopedagogía de Salta y de Chile, docente de la diplomatura de psicopedagogía en salud de la UCASAL y docente integrante del Consejo Académico de la Especialización en Salud de UCASAL, aprobada por el CONIAU. Autora de diversas publicaciones nacionales e internacionales y autora y tutora de investigaciones en salud pública. Bueno, muchísimas gracias Liliana. A ver, Gracias a ¿querés que ya? ustedes, gracias a ustedes por convocarme. Bueno, ¿querés que vaya compartiendo ya? Bueno, compartimos. Dale, a ver si se ve. Sí, se ve. Ahí. Bueno, ¿empezamos? Sí, Bueno, yo lo primero que les quiero pedir es que cada uno de ustedes pueda hablar de, no pueda hablar, sino pueda pensar en una emoción relacionada con la actividad matemática, ya sea desde el punto de vista personal, desde el punto de vista profesional. No es para compartir, es para que ustedes puedan anotarla y fundamentalmente para concientizar la emoción que les surge, ¿sí? Relacionada con esta temática. Rapidito, la primera que les surja, una o varias emociones. Porque algo importante que yo he aprendido es que hay un montón de obstáculos que impiden el conocimiento de esta área y de lo que significan las dificultades de aprendizaje de matemáticas, que tienen que ver con emociones y también con estereotipos culturales que intervienen en las emociones. ¿Sí? Bueno, no es para compartir, es para que ustedes lo tengan presente. Cuando me propone el equipo pensar en un tema relacionado con el tratamiento, se me ocurrió este tema de razonamiento versus automatismos, que es como una dicotomía que está presente en nuestras prácticas y especialmente en la didáctica, como que si se apunta al razonamiento no es Acá hay algo que necesario, no me está saliendo con la computadora. ¿Qué lo no es parió? necesaria la memorización. La próxima.
¿Podemos poner la próxima? ¿No pasó para ustedes? Acá sí pasó, No. por eso. Ah, a ver, vamos a ver qué está pasando hoy con esto. Hoy estamos con algunos obstáculos tecnológicos. Ahí, ya estamos. Bueno, No me arriesgo. bueno, ¿seguimos? Sí, sí, por favor. ¿Sí? Entonces, quiero traerles esta frase de Aguilar Villagrán y equipo del 2015, que nos dice que en cualquier sociedad avanzada hay preocupación, tanto por el analfabetismo como por la pobreza en el conocimiento matemático, aunque la poca competencia para la matemática es más común que el iletrismo. ¿Mm? La próxima. Sabemos que los cursos de formación para abordaje de las dificultades de aprendizaje de las matemáticas son muchos menos, pero también tenemos que saber que todo el presupuesto para investigación en esta problemática es mucho menor y por lo tanto se hacen menos investigaciones y menos publicaciones. Fíjense los estudios publicados en relación a discalculia del desarrollo como palabras claves y a dislexia del desarrollo. Si bien nosotros vemos que va aumentando a medida que avanza, digamos, el mundo científico, fíjense que entre la década de 1990 y 1999 hubo 89 estudios publicados a nivel mundial, y en la década de 2000 a 2009 hubo 379, en los últimos 5 años hubo 403, o sea que vamos incrementando la cantidad de investigaciones. Esto requiere de estructuras que apoyen la investigación, pero a su vez, miren la diferencia en relación a los estudios relacionados con dislexia del desarrollo, 2.465, ¿sí? O sea que tenemos de 403 en discalculia del desarrollo a 2.465 en dislexia del desarrollo. Y esto también se ve en la formación de los profesionales. Pero además hay cuestiones personales de los profesionales por los cuales, ¿no es cierto?, se acercan o no a esta temática. La próxima. Bueno, dada esta situación, también interviene el tema de la falta de consenso en acuerdos en relación a diagnóstico, en relación a tratamiento y en relación incluso a aspectos conceptuales básicos. Por ejemplo, el que haya distintas expresiones para denominar manifestaciones similares. Entonces, ustedes van a encontrar que algunos autores llaman DAM o dificultades en el aprendizaje matemático, a lo que otros autores llaman discalculia. Entonces, esta falta de acuerdo en relación a, bueno, qué considerar en cada diagnóstico, también, digamos, dificultan este acceso al conocimiento. La próxima. Fíjense que el CIE-11, que es la clasificación internacional relacionada con el mundo científico en cuanto a poder ponernos de acuerdo internacionalmente en algunas cuestiones conceptuales, lo llama trastorno del desarrollo del aprendizaje con dificultad en las matemáticas, ¿sí? El DSM-5, la próxima,
importante para nuestra comunidad, porque incluso cuando trabajamos con obras sociales tenemos que hacer, digamos, una claridad diagnóstica en relación a estos parámetros del Manual de Psiquiatría Americano, lo denomina trastorno específico de aprendizaje. Y algo importante que quiero que vayan como tratando de memorizar. El Manual de Psiquiatría Americano, con el cual nosotros nos comunicamos, y que además es importante, no porque uno, digamos, piense que lo que viene de afuera o de determinados países sea lo importante, sino que este constructo implica reunión de expertos a nivel mundial que realizan investigación, que es lo que permite un estatus científico. Cuando hay investigación detrás, hay un estatus científico. El DSM-5 es un encuentro y un consenso de expertos. Fíjense que por eso nosotros tenemos que utilizarlo a nivel hospitalario, a nivel de las obras sociales, y es también lo que nos permite un lenguaje común con otras especialidades. El DSM-5 nos dice que si nosotros definimos un trastorno específico del aprendizaje relacionado con matemáticas o discalculia, vamos a tener que definir si la problemática está en el sentido numérico, en los hechos aritméticos, en la fluidez y exactitud en el cálculo o en el razonamiento matemático. O sea que de alguna manera, para definir este diagnóstico, nosotros tendríamos que categorizar alguno de estos 4 aspectos o en lo posible los 4. La próxima. Hay varios supuestos explicativos en relación al origen de la discalculia, como precursores de dominio general, como por ejemplo el considerar la memoria de trabajo, la inteligencia, que por supuesto también está un poco cuestionada, porque digamos, se considera que hay una dificultad específica de aprendizaje en matemáticos cuando hay inteligencia normal, y sabemos que hay muchas de las áreas comprometidas cuando hay este diagnóstico que interfieren también en el rendimiento de la inteligencia general. Así que es algo que se podría cuestionar cuando está afectado el lenguaje, lo visoespacial, etc. Pero hay quienes consideran que la discalculia es solo una dificultad con el sentido numérico. O sea que esta hipótesis de que podría ser secundario a varias problemáticas a veces no coinciden con algunos autores que piensan que es solo un problema del sentido numérico. La próxima. Entonces ustedes, cuando se refieren al sentido numérico, tienen que considerar, hay muchas definiciones, yo tomé esta del 2009, que tiene que ver con la comprensión general que tiene una persona sobre los números y las operaciones, junto con la capacidad para usar esta comprensión de manera flexible, para emitir juicios matemáticos y desarrollar estrategias útiles para resolver problemas complejos. Implica, por tanto, la posesión de una competencia que se desarrolla gradualmente. Entonces, la próxima, nosotros vamos a ver que en nuestro trabajo terapéutico tenemos un primer dominio, que es el dominio del acceso al procesamiento del número. Incluso cuando se trabaja con educación matemática temprana, también se considera este dominio. La próxima.
Bueno, hay muchos modelos neuropsicológicos explicativos del procesamiento del número y del cálculo. Vamos a tomar este porque para mí es bastante importante que ustedes lo puedan tener gráficamente a la hora de pensar en un diagnóstico y baterías específicas para indagar matemáticas, y a la hora de establecer objetivos de tratamiento. Este es uno de los modelos de Dean y Cohen. Bueno, el de Cohen es del 94, este es del 92. Dean es muy conocido por sus publicaciones, como el cerebro lector, el cerebro matemático. Y este modelo nos habla que en el procesamiento numérico intervienen 3 códigos. Un código es el código analógico de magnitud. Es el código que tiene que ver con las cantidades, y con las cantidades cuando tempranamente las percibimos de una manera más global, como puede ser la estimación, también cuando hacemos comparaciones, aproximaciones, ¿sí? Pero también el número implica una palabra de número, ¿sí? Cuando yo digo la palabra 3, me estoy refiriendo a una palabra. Entonces allí tenemos el código verbal auditivo, ¿sí? Que es el que nos sirve para aprender a contar cuando los chicos empiezan 1, 2, 3, 8, 9, es el que nos permite realizar operaciones, aun cuando no digamos las cantidades, hay una representación lingüística interna, ¿sí? De las palabras, es el que nos permite conocer las tablas de multiplicar, es decir, todo un código que se apoya en lo lingüístico. Pero a su vez, matemática tiene un código que es el código visual arábigo, que es el que, digamos, primariamente, se lo llama arábigo, pero primariamente los códigos, los números, los formatos de números que nosotros usamos, eran de India, ingresaron al mundo árabe, llegaron a Europa y de allí a América. Y nosotros mantenemos esta codificación que es la que se pone muy en escena ante operaciones multidígitos, cuando tenemos grandes cantidades referidas a través de los números arábigos, ¿sí? Bueno, entonces, de alguna manera ya lo expliqué, pero lo repasamos, seguimos. Código analógico de magnitud son representaciones no simbólicas del número. Por ejemplo, 3 puntos rellenados. Fíjense que la educación matemática temprana se basa en los bits, que son estos estímulos simples que pueden tener un ingreso, digamos, más pregnante, y que tienen que ver con las cantidades. Por eso es no simbólico. Seguimos. Pero luego tenemos el código auditivo verbal, que ahí ya, cuando interviene el lenguaje, podemos hablar de una representación simbólica, ¿sí? Nosotros escuchamos palabras de número, leemos palabras de número, decimos palabras de números y escribimos. O sea, que interviene todo lo que tiene que ver con la lectura y también con la escritura. Por eso también tenemos que tener presente un procesamiento ortográfico. Por ejemplo, saber cómo se escribe 27. ¿Sí? La próxima. Y, como les dije, está el código visual arábigo, que en el caso del número 3
es el arábigo 3 y que también es simbólico. ¿Sí? Bueno, es muy importante esta diferenciación de lo que no es simbólico y de lo que es simbólico porque implica también en la gesta del procesamiento numérico diferentes etapas. Se han hecho investigaciones con bebés, investigaciones sistemáticas, formales, en donde se exponía a los bebés a una pantalla, tenidos por la familia, digamos, en el regazo, y se los ha estimulado en relación, por ejemplo, a habituarse a una pantalla de 2 llamados números, en realidad eran 2 puntos rellenados, ¿sí? Por eso era no simbólico, ¿sí? Cuando el bebé estaba acostumbrado a esa pantalla de 2 puntos rellenados, se le colocaba una pantalla de 3 puntos rellenados. Y a través de la filmación de la mirada de los bebés, se advirtió que los bebés se detenían mucho más frente al cambio a la pantalla de 3, y de allí que apareció esto del sentido innato del número con el cual se nace. Es esta posibilidad de advertir la numerosidad no simbólica, así queda claro, porque si no es como muy difícil entender que los bebés tan tempranamente entienden el número. Entienden, digamos, las cantidades, esto analógico, ¿sí? Sobre el cual vamos a tener que trabajar antes de que aparezca el lenguaje si estamos en la educación matemática temprana. De allí que en el 2015, en este artículo de Aguilar Villadrán, que me pareció muy importante, hace una clasificación de discalculia muy distinta a las que han aparecido previamente y diferencia la discalculia analógica, que tiene que ver con estas capacidades tempranas de captación de la magnitud, que después se desarrollan, obviamente, ¿no? O la discalculia simbólica, que tiene que ver más con estos aspectos relacionados con el lenguaje y lo visual a través de los logos, que son los números arábigos, ¿sí? Entonces, les dejo esto, que es una de las últimas cuestiones en cuanto a clasificación de las discalculias. Seguimos. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar con esa etapa tan temprana, con estas capacidades innatas, que si no se desarrollan, si no se siguen estimulando, muchas veces se pierden, como es la subitización, esta aprehensión visual rápida que se ha encontrado en los bebés cuando hay numerosidades no simbólicas menores a 4, ¿sí? Esta captación hay que seguir desarrollándola. Por ejemplo, cuando jugamos con un dado y un chiquito capta la Gestalt del 6 y hace esta referencia a que primero lo cuenta, ¿no? Y dice 6, vamos a tratar de seguir trabajando esta aprehensión visual rápida, lo mismo después con el 8, etc. ¿Por qué? Porque este ejercicio permite después un cálculo preciso y fluido, que es lo que aparece en el DSM-5, ¿sí? O sea que pasamos de la subitización del bebé a la subitización conceptual, por ejemplo, alrededor de los 6 años, cuando se aparecen 2 dados de 4, ya pueden advertir que es 8. O la estructura del lado del dado que es 6, y pueden decir 6. Entonces, muy importante, una vez que ingresamos al nivel inicial, es el seguir trabajando con la subitización y el jugar con las transcodificaciones.
transcodificaciones. ¿Qué son las transcodificaciones? Son estos pasajes que se hacen del sistema verbal al sistema arábigo y viceversa, o del analógico al, por ejemplo, el procesamiento escrito. Tengo 10 bolitas, como en el procálculo, que si ustedes lo tienen presente, primero dice, bueno, que hay que dibujar 10 bolitas, y después podemos pasar de ese aspecto analógico a la palabra de número y colocar el 10, ¿sí? Entonces, a todo esto se lo llama transcodificación. Como puede ocurrir que haya una mayor fortaleza en uno de estos dominios del procesamiento numérico y no en otros, justamente la transcodificación es lo que permite el poder equilibrar, digamos, en caso de que haya dificultades. Porque fíjense, un chico con trastorno del lenguaje muy posiblemente tenga dificultades a la hora de nominar la palabra de número. Por ejemplo, los números particulares presentan siempre un obstáculo frente al conocimiento. El niño aprende bastante automáticamente del 1 al 10, cuando llega del 11 al 15, que se llaman números particulares, tienen siempre un obstáculo sobre el que hay que trabajar. Muchas veces en forma de integración sensorial hay que trabajar. El niño con trastorno del lenguaje le va a costar mucho más el evocar la palabra de número que le corresponde. De ahí tan importante estas transcodificaciones, ¿sí? Bueno, la próxima, ¿cómo jugar con las transcodificaciones? Bueno, a través de lo lúdico. Sabemos que nuestro quehacer tiene que ser en la etapa infantil eminentemente lúdico, en donde se ponen en juego también la capacidad de jugar del terapeuta. Los juegos diversos, que nosotros vamos a tener como recursos y que en base también a las preferencias del consultante, a su historia, bueno, a todo lo que sabemos los psicopedagogos, vamos a seleccionar. Entonces, puede ser que utilicemos el juego simbólico, como el tema de comprar en una juguetería, comprar en un kiosco, que es bastante habitual ese juego. Puede ser que sea un juego ya más reglado, en donde nosotros mismos podamos hacer una carrera de autos en base a una pista que tiene que ver con los conocimientos del niño. Puede ser que usemos un juego digital como un recurso más, o un programa neurocognitivo del cual después vamos a hablar. Elegí los dados porque para mí los dados son como bastante centrales en esta cuestión del juego. Después lo vamos a retomar, ¿sí? Bueno, seguimos. Entonces, recuerden tener presente estos 3 códigos y sus transcodificaciones a la hora de pensar en la evolución del procesamiento numérico dentro del tratamiento. Bueno, hacia el cálculo. Seguimos. Bueno, y aquí aparece otro modelo y ya ponemos más en escena y mucho más fuertemente el tema de lo memorístico. La próxima. Otro modelo es el de McCloskey y Karamazov, en el cual no vamos a ingresar, porque no nos da el tiempo, pero algo importante que aportó este modelo es que para el cálculo tenemos que tener en cuenta 3 aspectos.
especialmente para el cálculo escrito, que es el dominante en nuestras escuelas y que nosotros tenemos que también poner en escena en el espacio psicopedagógico. Considerar los signos aritméticos que tienen que ver muchas veces el error en los signos aritméticos con aspectos atencionales. Los chicos, supónganse, vienen haciendo cuentas de suma y le toca una de resta y siguen sumando, o sea que advertir el signo atencional. Los hechos aritméticos, que ahora vamos a entrar en detalle de qué significan, y los procedimientos. Estos tres aspectos los han considerado estos autores dentro del sistema de cálculo. Entonces vamos a lo que son los hechos aritméticos. Los hechos aritméticos son los resultados, ¿sí? Fundamentalmente se trata de que con operaciones sencillas los niños puedan automatizar el cálculo. Por ejemplo, saber que 3 más 4 es 7, ¿sí? Porque ¿qué es lo que ocurre? Mientras los niños van utilizando, que al principio es parte del aprendizaje, pero a veces esto lo encontramos en cuarto, quinto grado, y más también, mientras realizan 3, que lo cuentan, más 4, que lo cuentan, y si son números más altos necesitan complementar con el lápiz, o ábaco, o bueno, lo que se utilice, van teniendo, digamos, un enlentecimiento de la operatoria, que al principio, genial, están en proceso de aprendizaje, pero cuando esto se mantiene, yo he encontrado adultos, adultos jóvenes, que siguen con los dedos, más rápidamente, pero siguen con los dedos, y esto no se automatiza y se rescata de la memoria a largo plazo. Usamos toda una energía en la operatoria que lo hace un cálculo menos fluido. Recuerden lo del DSM-5, menos fluido y muchas veces impreciso. Entonces, tenemos que en el cálculo escrito especialmente podemos advertir los signos aritméticos, podemos advertir los hechos aritméticos, y también vamos a considerar los procedimientos, que en la didáctica tradicional era de arriba a abajo, de derecha a izquierda, excepto la división, que tiene otro procesamiento, ¿sí? Con la didáctica francesa ha cambiado la direccionalidad, ¿sí? Pero bueno, estos autores nos hablan entonces de estos tres elementos a considerar en el cálculo escrito. La próxima. Y bueno, para definir hechos aritméticos podemos decir que son operaciones sencillas, generalmente de un dígito, que se tratan de automatizar para rescatarlas de la memoria de largo plazo. Las que se trata de automatizar son estas operaciones sencillas, pero en realidad hechos aritméticos también son las tablas de multiplicar, y podemos decir que son todos los resultados. Cuando hay errores en los hechos aritméticos, hay errores en los resultados, ¿sí? Seguimos. Bueno, la psicología cognitiva y las neurociencias son los paradigmas fundamentales de estas últimas décadas de investigación científica a nivel mundial, ¿sí? Hago un paréntesis.
particularmente me dispuse a conocer de las neurociencias y de la psicología cognitiva por mi actividad en el Hospital Garrahan, en donde a veces me pedían diferenciar entre un accidente cerebrovascular y un brote esquizofrénico, y si uno no sabe acerca del cerebro, es imposible poder trabajar. De ahí la necesidad de mi especialización. Pero estos paradigmas pregnantes en las últimas décadas del mundo científico, a mí me han permitido una amplitud de conocimientos e integrarlos a los que ya, digamos, habían sido significativos en mi vida, porque uno también va tomando determinados paradigmas en la medida en que son significativos en la vida profesional y personal, ¿sí? Entonces, un aporte que nos han brindado la psicología cognitiva y las neurociencias es que sin memoria no hay aprendizaje. Y que existen distintas clases de memoria. Yo he advertido con la didáctica francesa como una cierta desvalorización en cuanto a lo memorístico o a la matemática mecánica. Enhorabuena, lo que tenemos que ver es qué pasa en el niño con dificultades de aprendizaje, porque muy posiblemente el niño que no tenga problemas hace este archivo, lo memorístico, y apuntar al razonamiento, enhorabuena, enhorabuena. Pero ¿qué ocurre con el niño con trastornos de aprendizaje? Bueno, vamos a la próxima diapositiva con recordando los 3 tipos de memoria. Una es la memoria de trabajo, en donde se manipula la información mientras hacemos una actividad. Yo en este momento tengo que tener presente de qué hablé. Si hago referencia a una diapositiva anterior, tengo que recordar qué dice esa diapositiva y saber a dónde voy. Bueno, esta es la memoria de trabajo, es la que mantenemos online mientras trabajamos. La memoria de corto plazo, que es una capacidad de mantener un pequeño volumen de información durante un periodo corto de tiempo, que se pone muy en escena cuando estamos aprendiendo algo. Y una memoria de largo plazo que implica un archivo duradero y permanente de la información que guardamos, en donde es muy importante la codificación con la que guardamos esa información. Es lo mismo que cuando vamos al archivo de la computadora. Si no recordamos cómo codificamos el archivo, nos va a costar más encontrarlo. La próxima. Entonces, fíjense cuando los niños empiezan a aprender la tabla de multiplicar. Este procesamiento de, por ejemplo, ir escribiendo la tabla, 6 por 1, 6 por 2, y el procesamiento que van realizando, tiene que ver muchas veces con el razonamiento, de esto de multiplicar varias veces el mismo número. Enhorabuena, están en un proceso de aprendizaje en donde si de pronto de 6 por 2 pasan a 6 por 4, pensamos que la memoria de trabajo hizo que no pudiera considerar que seguía con el 3. Ahora, una vez que empezó a estudiar la tabla de multiplicar, podemos hablar de la memoria de corto plazo. Mientras la está estudiando y de pronto la recuerda, pero luego cuando esto se codifica, se archiva, se puede rescatar de la memoria a largo plazo, nosotros aludimos a la memoria que tiene que ver con el paso del tiempo, ¿sí? Hay cierto cuestionamiento en relación a si sistematizar el estudio de la tabla de multiplicar, incluso de Aen
lo cuestiona, pero bueno, es algo con lo que se lidia, ¿eh? Y a veces vemos adultos que van a comer a un restaurante y tienen que calcular el 10% de la propina del mozo y eso sumarlo, después dividirlo entre los integrantes y tienen que recurrir a la calculadora porque les cuesta bastante pensarlo desde el cálculo mental. Bueno, la vida nos exige ciertos conocimientos básicos, matemáticos, por ejemplo, hacer una receta de cocina y usar el triple de las cantidades, en donde no siempre vamos a contar con una calculadora. Yo particularmente, quizás tiene que ver con mis años y cómo aprendí las tablas de multiplicar, sigo bregando para conocerlas y poder rescatarlas desde la memoria a largo plazo. La próxima. Bueno, entonces, lo que tenemos que tener claro es que la memoria de trabajo, si bien es poderosa, tiene sus limitaciones. Por un lado, permite conectar los conocimientos con los previos, pero la capacidad de la memoria de trabajo es limitada a de 4 a 9 elementos, depende de la edad. Si ustedes toman dígitos del test de inteligencia, van a ver que cuesta mucho llegar al puntaje 9, puntaje de 9 elementos, de 10 elementos, etcétera, porque es la limitación que tiene la memoria de trabajo. Si hubiera una sobrecarga de la memoria de trabajo, es contraproducente y puede haber pérdida de información. Y obviamente es necesaria para organizar la información y poder archivarla, rescatarla también desde la memoria a largo plazo. Seguimos. Me piden bibliografía, yo después les doy bibliografía. Bueno, a veces, bueno, háganme preguntas, porque yo sigo y a veces me dicen que cuando hay tantos términos nuevos, para aquel que a lo mejor no ha tenido una relación con estos temas previamente, resulta mucha información nueva. Cualquier cosita me preguntan. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, después seguimos con la bibliografía. Bueno, ven, recordar que tengo que dar bibliografía es ya archivarlo a la memoria de largo plazo, porque va a ser dentro de más de media hora. Entonces, fíjense una cuenta como esta que muchas veces le dan a los alumnos, 32.458 por 625, en donde empezar, por ejemplo, a hacer la tabla de multiplicar para poder rescatar y hacer la cuenta, requeriría de mucha energía para nuestro cerebro en lo que es memoria de trabajo. ¿Sí? Por eso, el automatizar la tabla del 6 implica ser un operador más fluido y además preciso, ¿sí? Porque yo he tenido consultantes de 13 años que necesitaron desplegar toda la tabla para llegar al 6 por 8. Esto hace que sean mucho más lentos. Por eso se habla de esta automatización que por otra parte es progresiva. No es que a los 8 años los niños van a tener esta posibilidad de rescatar de la memoria de largo plazo tan fácilmente las operaciones sencillas, las tablas de multiplicar, etc. Seguimos. Bueno, ¿cómo favorecer la automatización que nos propone la psicología cognitiva y las neurociencias?
juegos inventados. La capacidad de creación se tiene que poner en escena en nuestra profesión. A veces la neuropsicología deja un poquito de lado este tema de la creación. Los juegos inventados, para mí, son importantes en cuanto a que tienen en cuenta la situación particular del consultante, en donde no solo el terapeuta inventa, sino también el niño tiene que inventar. Bueno, se ha desconfigurado el PowerPoint. También hay juegos reglados que implican la automatización. Y aquí traigo de vuelta los daditos, ¿sí? Digo daditos porque son elementos tan simples y tan lindos, ¿no? Hay dados con números arábigos, hay dados con cantidades, hay dados con palabras. Ustedes ahí tienen los 3 códigos de DEAN para poner en escena. Y entonces cuando los chicos tienen 5 más 4, 9, y ya lo dicen y no andan contando con la correspondencia 1 a 1, enhorabuena, no vamos a pasarnos jugando a los dados. También las cartas pueden ser la escoba del 10 primero, porque es sumamente importante todo el tema de poder, las variables para poder llegar a 10, porque esto después contribuye a la descomposición cuando tenemos que hacer cálculo mental especialmente. Bueno, hay muchísimos juegos comercializados que, bueno, yo conozco, pero que también ustedes pueden buscar. Lo importante es saber a dónde tenemos que dirigirnos en este trabajo con los niños, ¿sí? Hay canciones para aprender las tablas de multiplicar y también se puede inventar, es decir, la expresión plástica, musical, corporal, que es identidad de nuestro tratamiento psicopedagógico, se puede combinar con este marco teórico. Y con la automatización, aunque a ustedes les parezca algo medio complejo, medio difícil. Hay un montón de canciones para aprender las tablas de multiplicar que hasta son risueñas, y que la próxima siempre hay que establecer para ello un vínculo con la familia, porque así como van aprendiendo los logos de las calles, pueden ir jugando a la automatización de los hechos aritméticos. O sea, pensar en memoria no es dejar de pensar en lo lúdico, sino introducirlo de esa manera. Para esto también uno tiene que conectarse con esa matemática lúdica. ¿Sí? Seguimos. Ahora, esta matemática que podemos pensar mecánica, ¿impide el razonamiento? Si se favorece el razonamiento, es decir, partir de la resolución de problemas aritméticos, como propone la didáctica francesa, como propone la didáctica Singapur, la matemática realista, la etnomatemática, deja de lado esta posibilidad de automatizar. Entonces, vamos a lo que es el razonamiento. La próxima. Bueno, el razonamiento está relacionado con la flexibilidad cognitiva. Sabemos que si por un caminito no podemos encontrar la solución, tenemos que hacer un cambio y
realizar otro proceso. El razonamiento requiere de estrategias espaciotemporales, establecimiento de submetas. A veces cuando la resolución de los problemas tienen 3 incógnitas, hay que trabajar con submetas. Está implicado el control atencional, necesariamente, bueno, también para la automatización, ¿no es cierto? Y está implicada la memoria de trabajo. Entonces, el razonamiento que el DSM-5 lo pide, ¿sí? Recuerden, sentido numérico, hechos aritméticos, cálculo preciso y fluido y razonamiento matemático, pide evaluar esos 4 aspectos. También lo tenemos que poner en escena. Y tiene que ver con este constructo tan amplio, la próxima, llamado funciones ejecutivas. ¿Sí? Entonces, la próxima. Hago un paréntesis en relación al control atencional. Hay muchas clasificaciones de discalculia y de subtipos, ¿sí? Durante mucho tiempo yo adherí a los subtipos planteados por Gehry, que es un experto a nivel mundial, de la discalculia semántica, que tenía que ver con la dislexia, la discalculia de procedimiento, que tenía que ver con las funciones ejecutivas, y la discalculia visoespacial, que tiene que ver con cómo organizamos especialmente los procedimientos aritméticos en el espacio. Pero yo tengo más de 40 años de clínica, veía que costaba mucho hacer estas diferenciaciones. Cuando daba cursos de matemática decía, pero uno en la práctica no puede hacer estas diferenciaciones, aún con pruebas específicas matemáticas, ¿sí? Hasta que en el 2019 encontré, no, lo encontré después, pero encontré este artículo de Hisler del 2019, la publicación, en donde se refieren a 2 tipos de discalculia, que incluso en jóvenes adultos lo encontraba. Uno levemente afectado y otro gravemente afectado, y en donde el centro de esta clasificación era la atención. Uno necesita hacer precisiones diagnósticas, por supuesto, no para etiquetar, ni para discriminar, ni para ser iatrogenia. Uno necesita estas entidades diagnósticas para actuar precisamente en relación a la terapéutica. Por eso la importancia de los marcos teóricos y los conocimientos, además de todas las capacidades personales que uno pueda desplegar en un tratamiento. Y entonces allí encontré como esta claridad, como que el control atencional es eje a la hora de hacer terapéutica de la discalculia. ¿Sí? Seguimos. Bueno, y llegamos a la actividad superior, que es la resolución de problemas. Es la actividad superior, así como la comprensión lectora lo es en dislexia, en matemática, la resolución de problemas. Y entonces vamos a ver una serie de habilidades que se ponen en escena en esta actividad superior. La próxima. Primero, comprensión lectora. Nosotros leemos un enunciado. Si un niño todavía tiene como dificultades en el descifrado, va a costar comprender lo que lee, ¿sí? Necesitamos hacer, como en toda comprensión lectora, una inhibición de ideas secundarias, porque a veces los problemas traen estructuras lingüísticas
secundarias que no contribuyen a los aspectos principales de lo que queremos enunciar e investigar. Entonces vamos a trabajar también con esta extracción de datos principales, que yo les recomiendo que sea subrayado para las palabras principales y redondeado para las cifras principales, ¿sí? El poder hacer una adecuada comprensión del enunciado nos da una representación del problema. ¿Y cómo podemos encontrar que el alumno, el consultante, ha podido comprender acerca de eso? Preguntándole qué entendió. Hay un modelo de resolución hay muchísimos modelos de resolución de problemas que ustedes lo pueden usar como agenda de apoyo, dárselo a los docentes, etc. Pero uno de ellos es el de WOM, en donde habla de un paso que es el parafraseo. Decime con tus propias palabras qué entendiste que hay que hacer. El parafraseo. Esto nos da una idea de cómo se representó el problema, ¿sí? Y de allí partimos a la organización, cómo hacer la resolución de este problema, que va a requerir de un conocimiento específico matemático, porque si el problema implica dividir y el niño no aprendió a dividir o no aprendió las tablas, va a ser como bastante difícil la resolución, ¿sí? La próxima. Luego podemos llegar a utilizar lo que WOM propone, que es la estimación. ¿Cuánto pensás que te va a dar de resultado este problema? Y allí podemos ir con la contraargumentación, ¿no es cierto? Es decir, vamos a poner en juego las habilidades metacognitivas y después realizar los cómputos. Una vez que también se hizo la estimación. A veces implica una organización en el espacio gráfico y si hubiera dificultades lingüísticas, muy posiblemente tengamos que recurrir a los aspectos de diagramas, de dibujos, para una mayor comprensión, para hacer algo complementario a estas cuestiones lingüísticas. Entonces, organizar el espacio gráfico para entender mejor el problema y cómo hacer este paso a paso es sumamente importante. Chequear la información, lo que te dio, tiene que ver con lo que estimaste, y también uno podría usar una calculadora para terminar de chequear esta información. Y luego aparece esto de argumentar. Acá me dicen que no entienden el nombre de, no sé, ¿qué nombre no entienden? Ah, WOM, el del modelo, WONG. Después en la bibliografía lo van a encontrar. Bueno, entonces, cuando nosotros organizamos el argumentar la respuesta, estamos trabajando con el lenguaje expresivo, y vamos a relacionar si lo que nos dio es coherente con lo que nos pidieron en el problema, ¿sí? La didáctica francesa y toda la resolución de la matemática más actual se apoya en la resolución de problemas como esta matemática que tiene que ver con el razonamiento, enhorabuena, con esta matemática más realista, que tiene que ver con la vida cotidiana, y no con resolución de problemas que no tienen que ver con la vida del niño. Pero creo que muchas veces no se ha considerado
que especialmente en primero y segundo grado el niño tiene una evolución de lo que son las funciones ejecutivas en desarrollo. Entonces, al pedir 3 incógnitas, al presentar a veces mucho material en donde cuesta, digamos, esta cuestión de lo principal y lo secundario, muchas veces el material es muy profuso, no se ha tenido en cuenta lo neuropsicológico. Y una vez más uno ve en general, ¿no?, este divorcio entre la pedagogía y la psicopedagogía, entre la pedagogía y lo neuropsicológico, como verán yo lo diferencio. Sobre eso tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir trabajando. Para el niño que no tiene trastornos, el poder partir del razonamiento, de la resolución de problemas por diferentes caminos, es un aprendizaje para la vida, ¿sí? Pero el niño que tiene dificultades de aprendizaje, que no entiende que Marcos lo hizo de esta manera, Julián de esta otra, etc., se queda muchas veces sin entender, sin comprender y sin poder fijar los conocimientos, porque ya sabemos que nuestros consultantes tienen muchas veces dificultades lingüísticas, dificultades atencionales, de funciones ejecutivas. Entonces, la psicología cognitiva lo que nos dice es que tiene que haber una enseñanza directa. Esto que se trató de evitar en la didáctica francesa, apuntando al razonamiento y a la deducción, y que muchos niños lo pueden hacer, lo pueden seguir, para el niño con dificultades de aprendizaje ha sido mucho perjuicio. Entonces, se indica que después que está el momento de institucionalización en la resolución de problemas, en donde todos los compañeros exponen, él tenga un espacio particular con el docente o un docente de apoyo, etcétera, en donde haya una enseñanza directa sobre cuál es el camino más operativo. El niño con dificultades de aprendizaje se ha comprobado, esto hay un montón de bibliografías que lo dice, se ha comprobado que tiene que tener una enseñanza directa, si no, no puede llegar a incorporar esta cuestión de las diferentes variables para saber cuál es la variable más operativa que él tiene que tomar. Entonces, de ahí que uno tenga que trabajar mucho con el docente y mucho con él en el ámbito del consultorio. En el ámbito del consultorio público, en el ámbito del consultorio privado. Bueno, la próxima. Bueno, entonces, no es razonamiento versus automatización, es razonamiento y automatización, porque estos niños que a lo mejor logran un buen razonamiento, porque tienen muy bien el control atencional, la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, si después no automatizan algunos aspectos, les va a costar, les va a costar poder ser procesadores más rápidos. Y el futuro nos va a exigir mucho más de matemática. Hay una serie de carreras que se consideran las carreras del futuro, en las cuales están muy implicadas las matemáticas, ¿sí? Como las ingenierías, porque fíjense, el calentamiento global está haciendo muchos estragos
en las ciudades, y se va a requerir de una reorganización de las ciudades, en donde se va a convocar a ingenieros para resolver algunas cuestiones, y no es solo la carrera de ingeniería que tiene matemática, pero se consideran que las carreras del futuro necesitan mucho de las matemáticas. Entonces nosotros como agentes de salud tenemos que propiciar el acercamiento y la resolución, no resolución porque sabemos que son persistentes, pero el poder trabajar con matemática de la forma más conveniente para nuestros consultantes. Bueno, tratamiento basado en la evidencia. Esto es algo que nos ofrece el mundo globalizado, que yo creo que como psicopedagogos tenemos que estar abiertos al conocimiento, aunque parezca foráneo, extraño. Lo importante es que nosotros hagamos investigación y que hagamos la transculturalización. Pero para eso vamos a quedarnos sin conocer lo que ocurre en otros países. No, conozcámoslo y pongámoslo a prueba en nuestra población, ¿sí? Entonces, así como la medicina no da un solo remedio para todas las enfermedades, nosotros como profesionales no podemos hacer lo mismo con todos los niños, porque el tener entidades diagnósticas diferenciadas con mayor o menor posibilidad de ser precisos en esa entidad, que obviamente vamos a tratar de corroborarla de forma interdisciplinaria, nos permite ver qué hacer para las diferentes problemáticas. Entonces, los médicos y luego los psicólogos, y yo espero que nosotros, los profesionales que nos dedicamos al aprendizaje, trataron de hacer investigación, corroborar la eficacia de los tratamientos en muestras bien diferenciadas, ¿sí? Entonces, para discalculia, la próxima, tenemos algunos juegos que en realidad son programas neurocognitivos que han dado evidencia de recuperación. Son programas que se aplican 3 meses, se hace una evaluación pre y una evaluación post, y se ve cómo evolucionaron o no los niños, obviamente con informes de docentes, todo lo que uno realiza. Uno de ellos es la carrera de los números, de Wilson y de Ain, ya está un poquito viejo, es del 2006 la publicación. Rescue Calcularis, Graphogame Math, Numerus, que es de Grabulosa, que es como uno de los más actuales, etc. Ustedes podrán buscar. Algunos se bajan fácilmente, por ejemplo, la carrera de los números está traducido a 8 idiomas, así que fíjense el alcance, ¿no? Ha sido uno de los primeros. Y se baja fácilmente, así que, bueno, les propongo investigar, incluso a nivel hospitalario se pueden aplicar, ¿sí? Nunca un programa neurocognitivo tiene que ser lo central. Lo central es el vínculo terapéutico. El programa neurocognitivo para mí es un recurso más, ¿sí? Bueno, ya estamos terminando. La próxima. Bueno, les hablé de transculturación. Hay un grupo, que es el Grupo Patagónico de Didáctica de la Matemática, que produce en nuestro país investigaciones. Hay un libro que se llama Matemática Realista en la Escuela Secundaria, de novedades educativas, que yo se los recomiendo. Así que este grupo ha tomado, digamos, autores franceses, pero hace toda una transculturación hacia, digamos, las necesidades de la región. Bueno, se los súper recomiendo. Y bueno, el otro concepto es el de etnomatemáticas, que es justamente tener en cuenta los aspectos propios de determinada región.
mucho para conocer, mucho para investigar. Tenemos que producir investigación porque esto es lo que nos va a dar un respaldo científico a la hora de poder trabajar. Bueno, y una última disquisición, la próxima. Todo lo que trabajamos tiene que ver con DAM o discalculia. Pero hay otra entidad que tiene mucho caudal de investigaciones y de presupuesto, que es la ansiedad matemática, que muchas veces se considera comórbida de la discalculia, pero a veces es solo una entidad en sí misma, la próxima. Uno de los primeros autores, porque digamos, toda la producción en relación a ansiedad matemática ya es de los años 70, incluso la primera vez que apareció el término es de 1957, pero no está muy desarrollado como enseñanza en nuestra comunidad psicopedagógica. Bueno, se trata, según Ashraf, uno de los primeros autores, de una fobia específica, ¿sí? Que tiene que, el que la padece tiene que tener un doble control. Por un lado, las reacciones neurofisiológicas. Por ejemplo, tener un problema gastrointestinal el día de la prueba de matemáticas. Y por otra parte, un control al contenido específico en matemática. Y se ha comprobado que tienen fallas en la memoria de trabajo por esto, porque no alcanza, digamos, el sujeto a controlar estas dos variables. Entonces tienen una mayor labilidad al error, fallas en la memoria de trabajo y son más lentos. Entonces, es necesario esta diferenciación entre lo que es discalculia del desarrollo y ansiedad matemática. ¿Sí? La próxima. Porque el camino terapéutico es diferente. Por ejemplo, no se recomienda, no es que no se recomienda, sino que los juegos digitales no han tenido la evidencia de recuperación. O sea que hay un mayor, una consideración más fuerte hacia los juegos no digitales. Algo importante es la escritura emocional. Antes de la prueba de matemática, dedicarse a escribir sobre lo que le pasa con la prueba de matemática. 5 minutitos antes. Eso alivia, todo esto tiene que ver con investigaciones, eso alivia la fobia específica. Y por otra parte, tutorías personalizadas, es decir, que la enseñanza sistemática, un apoyo en los contenidos matemáticos, bajan la ansiedad. La próxima. Entonces, tenemos que diferenciar lo que es una discalculia de lo que es un bajo rendimiento persistente, así como el retraso lector, y lo que es la ansiedad matemática para poder trabajar. Para ello tenemos que tener una serie de recursos diagnósticos. La próxima. Que nos den, digamos, elementos para esta diferenciación, ¿sí? Porque fíjense, si tenemos un consultante con ansiedad matemática y nosotros los ponemos a ejercitar con uno de los programas neurocognitivos, 20 minutos diarios a que haga cuentitas, ¿sí? Podemos incrementar la ansiedad. Entonces, no se aplica lo mismo a todas las entidades y por eso es tan importante ampliar el abanico de conocimientos, ser criterioso y poder comunicarse y establecer un vínculo terapéutico lo más rico posible para el consultante. Bueno, y la próxima, y dejamos 6 minutitos para las preguntas.
Veamos. Me pedían bibliografía. Bueno, yo si quieren les mando bibliografía digital, que es la que uno de las últimas cuestiones. Hay un libro que nosotros hicimos con el equipo del Garrahan, del 2016, que es un poco como el diccionario Capeluz, va, qué poco vanidosa que soy. No, tratamos de que sea una guía para los profesionales. Quizás es un libro un poquito difícil de leer. Ahí, bueno, tenemos un montón de temas. No está todavía muy incluido lo de ansiedad matemática. Yo les puedo mandar ese libro es de Editorial Acadia, por si lo quieren tener. Es bastante, digamos, una compilación de muchos temas. Pero si quieren les mando 3 artículos digitales como para poder leer. Obviamente acá está resumido mucho más que los 3 artículos digitales, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a tratar de mandarles... El libro se llama Diagnóstico y Tratamiento de las Dificultades de Aprendizaje de las Matemáticas, de Editorial Acadia. Todavía está vigente, en el sentido de que ya pasaron unos añitos, ¿no? 8 años pasaron. Así que bueno, si ustedes tienen ese libro, yo les mando algo más de ansiedad matemática. Bueno, Fernanda. Fernanda Blanco, yo te conozco a vos. No sé si sos la misma Fernanda Blanco. Bueno. El libro se llama Diagnóstico y Tratamiento de las Dificultades de Aprendizaje de las Matemáticas. Es de Editorial Acadia. Ah, no, es otra Fernanda. Bueno. Liliana, te hago una pregunta. Vos Sí. diferenciaste estas 3, discalculia, ansiedad matemática, pero ¿se relacionan? O sea, ¿podrían Sí. darse las 3? No, el bajo rendimiento persistente son niños, muchas veces niños con niveles fronterizos, que permanecen con este bajo rendimiento matemático. Pero fíjense que se ha hecho un estudio diferenciando lo que ocurre con el niño con discalculia y con el niño con bajo rendimiento matemático. El niño con discalculia y el de bajo rendimiento matemático van a partir del mismo nivel. Luego, el niño con bajo rendimiento matemático lo va a pasar al de discalculia, porque a medida que pasa el tiempo, sabemos que la dificultad específica de aprendizaje en matemáticas es persistente, van logrando menos aspectos que el de bajo rendimiento. Es importante estas diferenciaciones. Ahora, discalculia y ansiedad matemática pueden tener comorbilidad. Algunos consideran que solo se da la ansiedad matemática, ¿sí? Es como un perfil específico y apareció una prevalencia del 25% de la población, en otro lado apareció el 33%, ¿sí? Que tiene que ver con todos estos sentimientos. Fíjense, por ejemplo, hay cuestiones que tienen que ver con el lugar de género. Hay como un estereotipo, una creencia cultural de que las mujeres somos más malas en matemáticas que los hombres, ¿sí? Fíjense que en general las propiedades y la cuestión económica en el mundo está más puesto el acento en los hombres que en las mujeres, ¿sí? A veces uno tiene una propiedad compartida y aparece el titular el hombre y no aparece la mujer. Bueno,
Entonces, hay una creencia, hay muchas creencias en relación a matemática, por ejemplo, de que solo los iluminados son buenos para matemáticas. Bueno, esta cuestión de género hace que también la educación que está en manos, en general, la primaria y el nivel inicial, en manos de mujeres, impliquen también transmitir algunos de estos estereotipos y emociones relacionadas con el aprender matemáticas. Ahora, el que tiene discalculia muy posiblemente sufra también de ansiedad matemática. ¿Sí? Hay escalas específicas para aprender, no para aprender, para diagnosticar ansiedad matemática. Una de las escalas es la de Chin, del 2020. ¿Sí? Me lo anoto por si puedo mandarles. Allí él utiliza 20 preguntas con una escala que va de nunca a siempre, y entonces uno puede llegar a advertir qué es lo que ocurre. Hay un grupo argentino de la Universidad Nacional de Mar del Plata y del CONICET que han hecho una adaptación, pero se llama escala de actitudes hacia las matemáticas, pero ese grupo seguro que está investigando, ustedes se pueden conectar con ellos. Stelzer es el primer autor, por si ustedes quieren hacer la búsqueda. La de Chin ya se llama escala de ansiedad matemática. De todas maneras, uno tiene que conocer de test para valorar específicamente los chicos, no solo la hipótesis de ansiedad matemática. Cada etapa tiene su test, por ejemplo, el tema 3 o el TEDIMAT van de 4 a 9 años. TEDIMAT de 4 a 9 años, tema 3 de 3 a 9 años. La ENI, que es la batería de evaluación neuropsicológica infantil, de 5 a 16, tiene un dominio que es aritmética y resolución de problemas en otro lado, que también la pueden aplicar. Es decir, lo que no hay que guiarse por todos los conocimientos que implica es solo con un test de inteligencia. Además que requiere de batería específica, excepto el DSM-5 dice que a partir de los 17 se podría contar con la historia vital bien documentada y la historia escolar bien documentada, y que quizás no sería necesario aplicar batería específica. Pero, bueno, si no, hay batería específica y muy linda. No sé, ¿alguien me había escrito algo? Liliana, sí, había creo que alguna pregunta. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Andrea? Bien, ¿Qué bien. tal? Gracias por estar hoy y por tu generosidad siempre, Liliana, No, que por hace años favor. nos acompañás. No, además vos sabés que yo tengo mi corazoncito en la salud pública, desde Lo el sé, 80 al 2016 en la lo salud sé, pública. lo sé. Quería saludar a Graciela Arcelia, que también vi que estaba. A ver si es la Graciela Arcelia que yo conozco. No la vi, no la vi. Bueno, Liliana, ya estamos muy sobre la hora, pero sí sí, me parecía interesante algo que mencionaste en relación a la didáctica, ¿no? Que el factor enseñanza tiene un peso importante y cuando uno va total. a evaluar un niño, sin duda hay que poder ponderar qué tipo de enseñanza está recibiendo, qué exposición, digamos, a las matemáticas y no solo en la escuela, sino en todos sus ámbitos ha tenido. Y por eso me parece tan importante también que las psicopedagogas tengamos alguna formación respecto de la enseñanza, porque, o sea, la enseñanza escolar estoy hablando, ¿no?
Sí, sí, sí. Porque sin duda también eso hace que uno pueda valorar diferente las producciones de los chicos, ¿no? Entonces, como vos decías antes, lo que implica la clínica es hay pruebas específicas y también en esta clínica conocer de la didáctica específica, de ese dominio y de las distintas vertientes de esa didáctica para poder leer las producciones, ¿no? Me parecía importante Oh, como hacer esa adquisición porque son fundamental, los y chicos... Sí. para poder comunicarse con el docente y saber qué brindar al niño, porque eh, es fundamental la didáctica que se está utilizando, ¿no es cierto? Ahí me parece que, eh, bueno, vi la clase anterior de Silverman que nos comunicó de una nueva didáctica, pero había como una situación de desconcierto, ¿no? Estos últimos años. Lo que no sé si esa didáctica se va a aplicar a nivel nacional o solo en la ciudad. Tenemos que ponernos en conocimiento. Yo particularmente no la conozco, la última, ¿no? La que se va a aplicar. Sí, fundamental, fundamental. Así que Claro. mucho para aprender y para trabajar. ¿Eh? Sí, en nuestro campo es así, permanente, permanente, permanente. Bueno, ¿les Parece, parece que ahora vamos a cerrar? Ah, hay alguien que quiere preguntar, me no, parece. no, 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 agradecer simplemente y me parece muy importante Liliana Bin, que la conocimos hace ¿Qué tal? muchos años en el Hospital Garrahan, los cursos, con Silvia Guzmán también Sí. asevera. Digo, la importancia de que, bueno, tampoco podemos saber todo, pero sí también conocer todos los procesos cognitivos. Me interesó mucho lo que habló acerca de la memoria de trabajo, porque es fundamental la memoria a largo plazo. Y esto me recuerdo cuando fui docente de maestra, ¿no? Una profesora que nos decía, trabajen mucho trayectos y trabajen mucho la automatización del 0 al 10 como maestra, ¿no? Y me parece fundamental, y la guía del docente o la guía del psicopedagogo en la clínica me parece también fundamental, y el trabajo con el material concreto que yo estoy viendo en los pacientes que llegan, que no se ha trabajado muchas veces esto del material No, concreto. la didáctica francesa, Sí, claro, la didáctica francesa no partió del material concreto, claro. ¿no? Eh, a diferencia de la Singapur, pero bueno, también podemos trabajar. Uy, Bettina Benders, que también la conozco. Saludos, saludos a todos. Podemos pensarlo, ¿no? Podemos integrar saberes. No es Claro. que si estamos con una didáctica o con... Es lo mismo que ocurre en la psicopedagogía. No es que si uno tiene conocimientos de neurociencias va a dejar de considerar la subjetividad o la dinámica familiar, Claro. de acuerdo a mi criterio, obviamente, ¿no? Creo que hay bastante disociación todavía en la comunidad psicopedagógica, como si estamos enrolados o conocemos acerca de las neurociencias, no vamos a considerar qué le pasa a este niño como sujeto, qué le pasa dentro de la dinámica familiar, qué le pasa con sus tristezas, con sus alegrías, darle lugar a esto que también tiene que ver con la neurociencia, pero muchas veces aparecen también algunas disociaciones que tienen que ver con la poca flexibilidad cognitiva, ¿no? Como que nosotros también tenemos que estar abiertos a la flexibilidad cognitiva. Yo particularmente seguí algunos marcos teóricos que integré que tienen que ver con mi historia personal. Esto no significa que este otro que ha adherido, digamos, a otro marco, no pueda a lo mejor tener también buenos resultados. Se trata de todas maneras de que tratemos de documentar. En tratamiento tenemos que tener más documentación de lo que hacemos. Me parece que hay que escribir más,
eso es algo que nos debemos. Gracias, gracias por todo. El No. libro maravilloso, ¿eh? El libro maravilloso. ¿Sí? Yo pienso que a veces es medio pesado. No. Ese libro tiene una historia. A mí me tardó 1 año y medio la jubilación en llegarme al Hospital Garrahan. Yo a los 60 años ya presenté. Es bastante de mucho esfuerzo, ¿no? El lugar del Garrahan, 8 horas diarias, mucha demanda. Bueno, yo a los 60 años presenté la jubilación, me tardó 1 año y medio. Entonces yo ya me estaba despidiendo de toda la organización, distribuimos los roles, digo, bueno, yo tengo que hacer algo. Entonces me dediqué a hacer en ese año y medio el libro, que obviamente es un libro grupal, tiene que ver con los aportes de todas. Pensando en lo que necesitaba la comunidad. Muchos de nuestros libros tienen que ver con eso, pensar en lo que necesita la comunidad. Y tenemos que producir más, investigar y producir más. Bueno, Muchas hasta gracias, la Liliana. próxima. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias por convocarme. Muchas gracias, Gracias, Liliana. Un gusto. Liliana. Gracias a todos. Gracias. Chao. Chau, chau.